despabilar un poco nuestros espíritus, porque si no despabilamos, corremos el riesgo de que Dios traiga una visitación y ni nos demos por enterado, la verdad. Es la verdad y la realidad. Jacob un día salió huyendo de Saúl y llegó a cierto lugar, se quedó dormido y en su sueño miraba una escalera que subían ángeles y bajaban y cuando despertó Jacob dijo, ciertamente en este lugar habita Dios y ni cuenta me había dado. Y podemos pasar así nuestra vida, podemos estar congregándonos, podemos estar haciendo discipulado lo que queramos, pero a fin de cuentas si nuestros espíritus no estamos conscientes de que a Dios le gustan cambios, podemos estancarnos. Y eso es lamentable porque como lo hemos visto a través de la historia del pueblo de Israel, Jesús vino y visitó a su pueblo y se lamentó Jesús de que el pueblo no reconoció el tiempo de la visitación, un tiempo especial por parte de Dios para el pueblo. Solo que iglesia, despertemos la verdad. Es necesario, Dios quiere traer una frescura a nuestras vidas, quiere traer odres nuevos sobre nuestras vidas donde Él pueda vertir lo fresco que Él trae, pero si nos mantenemos aferrados a lo vivido, a lo aprendido, a las experiencias, a nuestros moldes, Dios no puede hacer nada al respecto. Y los únicos que van a frenar su obra en nuestras vidas somos nosotros mismos. Nada más que eso. Pero bueno, ya metiéndonos un poco al tema, cuando leemos, por ejemplo, Gálatas 4, Pablo dice que, escribiendo por el Espíritu, dice que Dios a su tiempo, cumplido ya el tiempo, envió a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús, a la tierra, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y la verdad, Jesús nació en un tiempo muy específico. Él podría haber nacido antes, créanme, como Él podía haber nacido después, pero la escritura es muy clara. Pero cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito. Y bajo ese tiempo, Jesús nació en un tiempo donde se encontraba pisando nuevos terrenos. Es decir, la iglesia, bueno, aunque la iglesia todavía no se constituía normalmente, pero todo el trasfondo del pueblo de Israel y su Dios y todo fue evolucionando. Y Jesús se encuentra en nuevos terrenos, pisando en sinagogas que en el Antiguo Testamento ni enterado que existían esos, el templo y otros tipos de cosas con costumbres, ideas, filosofías. Se encuentra con un nuevo sistema y es precisamente en ese momento que Jesús nace y Dios lo envía con un propósito. Dios lo envía con un propósito. Y quiero empezar con un versículo que los que tuvimos la oportunidad de venir el jueves a la oración, nuestro pastor lo leyó y es uno de los versículos que estas próximas semanas se estará hablando, vamos a adentrar en ello. Quiero leerlo rápido. Segunda de Pedro 1, 5 al 10, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
Quiero que agarren ese versículo y lo aparten por un momento. Después vamos a adentrar en ello un poquillo. Pero quiero leer otro pasaje de la Biblia, Mateo 21, del 1 al 17. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Cuando leemos, estamos tan acostumbrados a veces de leer y no indagar un poco en cuanto a la historia. Y yo quiero profundizar un poco más para entender más a perfección lo que Dios nos quiere transmitir en este pasaje. Jesús está adentrando al pueblo y se mete al templo y todo eso, pero después vamos a ver que muchas de las cosas, como he dicho, Dios lo envió en un tiempo propicio, tiempo oportuno, pero muy cambiado para su época. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia constituye obviamente de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Al final del Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. Después nosotros tenemos una hoja que divide simplemente Antiguo y Nuevo Testamento, pero esa hoja constituye alrededor de casi 400 años donde Dios no habló, cayó, no dijo nada a Dios. Los profetas no hablaban, no tenían visión, no había nada. Dios no hablaba. Pero en esos 400 años pasan muchos sucesos para que llegue a este acontecimiento. Porque durante 400 años nos damos cuenta al terminar el Antiguo Testamento que termina bajo el dominio persa. Los persas conquistan a Israel, los llevan cautivos. Pero anteriormente, como cuando leemos, nos damos cuenta que antes Israel había sido conquistado por Babilonia. Y después entonces es que llegan los persas y conquistan a lo que es el imperio babilónico en ese entonces, y los persas entran en la historia. Después entran los que han leído un poco de historia, Alejandro Magno. Alejandro Magno entra con todo su imperio griego en ese entonces, o macedonio, y entran y conquistan a los persas. Los conquistan a todos. En ese entonces Alejandro tenía 20 años, era un chaval, pero tenía una ambición y un poder y un dominio que entra y conquista todo el imperio persa. Después empieza a propagarse en toda el área
Y a la edad casi de alrededor de 33 años, Alejandro, entristecido de no tener más terreno que conquistar, la verdad, se emborracha de embriaguez y muere. Y no deja descendencia, porque tenía un hijo y a ese hijo murió a temprana edad. Así que cuando murió, el imperio griego se vio en una situación de ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Y para ese entonces los que constituían o llevaban a cabo el ejército griego, había 4 capitanes. 2 de ellos para nosotros son muy familiares, sobre todo para lo que viene en cadena al pueblo de Israel. 2 de ellos, uno se llamaba Ptolomeo, que él fue el que se fue hacia Egipto, hacia el sur de Palestina, lo que es actualmente Israel. Se va al sur, se va a Egipto y toma por posesión suya todo Egipto y todas las ciudades del norte de África. Y Seleuco, que es el otro capitán también del ejército griego, va y se sitúa en Siria. Ptolomeo le hace estragos, como no tienen idea, al pueblo de Israel por casi más de durante 100 años. El pueblo de Israel se ve luchando cada día, pero para ese entonces se levanta otro rey en Siria al que le llaman Antíoco, Antíoco el Grande. Antíoco el Grande toma posesión de Siria y quita a un lado a Seleuco, y él se dirige hacia Israel y quita todo el dominio de Ptolomeo en Israel y se dirige hacia Egipto y también lo devasta. O sea que tiene posesión toda Siria de toda esa área. Y entonces cuando Antíoco muere, se levanta su hijo, el que le seguía, Antíoco Epifanes, le llamaban así, que en otros le llamaban Antíoco Epifanes porque le decían que era sinónimo de loco, o sea, porque realmente estaba loco ese chico. Era un desquiciado, ambicioso, desenfrenado que hizo estragos como nunca sufrió Israel, quizás. Él fue el causante, de hecho, de que el sacerdocio de la línea de sacerdotes que venía de Aarón, él la cortó y estableció sacerdotes nuevos en el pueblo de Israel que no venían de la descendencia de Aarón. Él vendió el sacerdocio, se lo vendió a alguien más y tomaron posesión de ello, al igual como él profanó también el santuario del pueblo de Israel, matando cerdos en el santuario. En ese entonces no existían los celulares, pero él se vio obligado en una ocasión, por ejemplo, de venir, andaba en una conquista y le dieron informes de que al pueblo de Israel creyó que había muerto, y le dieron informes de que el pueblo estaba gozoso porque había muerto él, y él se regresa de allá y viene y empieza a hacer una masacre en todo el pueblo de Israel. Israel sufrió muchas devastaciones, muchísimas devastaciones, no salía de una y de otra y se metía a otra. Israel ha sido conquistado más de 27 veces, ha sido destruida más de 27 veces. O sea, Israel ha sufrido como no tienen idea, la verdad. Pero durante ese mismo tiempo se levanta un chico de entre el pueblo de Israel llamado Judas Macabeo. Judas Macabeo se levanta en contra de Antíoco, Antíoco Epifanes, y lo despoja, lo saca de Israel y empieza a tomar el control juntamente con sus hermanos, tanto Simón, Jonatás. Estoy dando términos así porque no quiero meterme a detalle, pero toman el control ellos, empiezan a reestructurar nuevamente todo. Para ese entonces también ya tanto Judas Macabeo como sus hermanos empiezan a hacer un tratado con otra nación que empieza a emerger y que tiene un perfil muy pudiente en su época, y esa nación era Roma. Roma, hacen ellos un tratado con el Imperio Romano para que los defendiese de cualquier invasión futura de los sirios o de Egipto, porque ya estaban amenazados casi por vida de estos que no se los quitaban, y había invasión tras invasión y sobrevivían, pero ya estaban cansados, así que acudieron a Roma para que, le decimos en México, para que les hicieran un paro ahí, para que les ayudaran. Y es cuando se firma un tratado con ellos.
Y es cuando Roma aparece en escena. Porque cuando nosotros leímos aquí, nosotros estamos viendo que ya Jesús está en una época donde los romanos están. Porque tú cierras el Antiguo Testamento, son los persas, pero abres el Nuevo Testamento, son los romanos. Dices, ¿cómo llegaron estos aquí? O sea, ¿qué inculcaron? ¿Qué rollo? Y para ese entonces ya no había un sacerdocio con dirección legal, pero también ya se había surgido en esa misma época los dos partidos que conocemos en el Nuevo Testamento, los fariseos, los saduceos y toda esa bola. Que había un conflicto interno entre ellos porque los saduceos eran los cristianos light, digámoslo así, los cristianos que, ay, no te preocupes, hombre, no pasa nada, o sea, nah. Cuando los fariseos eran unos defendientes de la ley a todo, y lo que los llevó a ellos a ser legalistas y extremistas en todo el ámbito era porque querían defender, cuando los saduceos decían no, pues estos decían pues sí. Y ahí fue cuando se formó ese lío. Después, cuando ellos hacen ese tratado, se levanta un chico que se llama Antipater. Ese vivía en Idumea, que es Edom, descendiente de Esaú. Este chico, recuerden que Esaú era el que le hacía conflicto a Jacob. De hecho, Edom, si recuerdan, son cuando Dios manda llamar al pueblo de Israel, los saca de Egipto. Ellos, en vez de ahorrarse un camino extra, le dicen al pueblo de Edom, déjanos entrar por aquí. Y ellos le cierran la puerta. Y dicen, tú no entras aquí, te vas. Y no los dejó entrar el pueblo de Edom. Es de esta misma descendencia. Antipater nace ahí, y Antipater lo que hace, se pone de acuerdo con un general romano que vivía en Damasco en esa época, que se llamaba Pompeyo, y le ofrece dinero y le dice, ¿sabes qué? Aunque hay un tratado, mira, entre tú y yo, te ofrezco más para que me eches una mano y tiramos a estos. Pues va. Pompeyo accede a la petición, se levanta, de Damasco vienen y conquistan todo Jerusalén. Y ahí es cuando el Imperio Romano entra en acción y aparece en escena en todo el Nuevo Testamento. Ellos se posesionan de Israel y ahí se establecen. Y como consecuencia, el Imperio Romano pone a Antipater como procónsul de Galilea y Judea. Y este, a su vez, establece a sus dos hijos como reyes de Judea y de Galilea. Y el rey de Judea, que nosotros estamos acostumbrados a leerlo, sobre todo en el Nuevo Testamento, es Herodes, el Grande. Este Herodes era hijo de Antipater, descendiente de la descendencia de Saúl, pero también era judío, con cultura judía. ¿Por qué? Porque en el tiempo que vivió Antipater había otro rey establecido ahí, se llamaba Hircano. Hircano hizo que todo el pueblo se convirtiera al cristianismo, que abrazara la ley mosaica, y todos se convirtieron. Entonces Herodes creció en un ambiente también con toda la cultura judía, y él era descendiente de ellos mismos. Así que cuando nosotros leemos esta historia, nosotros estamos viendo que Jesús nace en un tiempo propicio, pero Jesús nace en un tiempo muy cambiado al Antiguo Testamento, con costumbres diferentes, con filosofías griegas, con filosofías de todo tipo. Incluso el templo que pisó Jesús en su época no es el mismo templo que Salomón construyó. De hecho, el de Salomón lo destruyeron, lo volvió a reconstruir Zorobabel. Después también lo destruyeron, lo volvieron medio a reedificar. Y entonces es que surge Herodes y vuelve a ampliar toda la dimensión del templo. O sea, era asombroso ver ese templo, la verdad. Y Herodes lo construyó simplemente porque los judíos no lo tenían en mucha estima, a pesar de que tenía costumbres y todo, pero a él le importaba un comino la ley. O sea, él ni la cumplía, pero era judío. Y para el Imperio Romano era una pieza muy estratégica, porque Herodes lo podían usar como títere.
como podían conquistar, a mantener bajo un régimen bien establecido en Jerusalén, pero a la vez era romano. Y por eso es que lo odiaban tanto, porque tenía una alianza con Roma. Y decían, no, no. ¿Y qué hace? Era muy astuto Herodes. Herodes, cuando empezamos a ver su vida y su historia, vemos que fue un gran hombre. O sea, un gran hombre, pero un gran hombre también muy masacre. Mató a su esposa, a sus hijos, porque tenía un celo, estaba loco. Herodes estaba loco. Él tenía miedo que le quitaran su puesto, siempre. Cuando lo nombra el Imperio Romano como rey de los judíos, él se la cree bien y él tenía miedo. Por eso cuando vemos en la escritura dice, y aquí los magos vieron una estrella y todo ese rollo, dice, he aquí van a ser el rey, he aquí van a ser el hijo de Dios. Y él manda a llamar a los magos y dice, oye, a ver, dime, pero era porque tenía miedo de que lo fueran a quitar de su dominio. Y por eso, toma, dime, házmelo saber para yo poder ir y darle. ¿Por qué crees que hizo la masacre? O sea, era un celoso por su poder, un hambriento, pero como también pudo construir cosas que dices, madre mía, lo que construyó Por ejemplo, Cesarea Marítima, que construyó una ciudad al lado del mar y dices, wow, Masada, o sea, unas cosas, y entre ellos estaba el templo. El templo, durante todo este tiempo que he contado, el templo era todo. El templo definía casi a un judío. O sea, el templo era como decimos en México, es mi vieja, es mi esposa. O sea, imagínate, había una obsesión. De hecho, me causó tanto ver una serie que está en Netflix, se llama Kingdom and Empire, Reino e Imperio. Y es de la vida de los discípulos. Y ahí ves claramente cómo había una alianza entre lo que era el sacerdocio, todo lo santo, digamos así, con lo político. O sea, había una corrupción y una mezcla que yo me dije, madre mía, o sea, alucinas. De hecho, en ese entonces ya los sacerdotes no eran tampoco descendientes de Aarón, eran simplemente establecidos por mismo Herodes como un simplemente patrocinio político para que ganaran mucho dinero. Pero aún así, aún los altos religiosos no estaban muy de acuerdo con Herodes, porque le valía la ley, no hacía nada. Y entonces Herodes, muy astuto, construye el templo. Porque para los judíos el templo ni se los toques. Por eso es que había un conflicto interno siempre cuando Jesús decía, el templo yo te lo tiro y te lo vuelvo a... ¿Cómo te atreves? O sea, había un conflicto. Y quiero que pongas esa imagen, por favor. Vamos a ver esta imagen. Ese es el templo en tiempos de Herodes. Ese es lo que le llaman el templo de Herodes, o segundo templo de Salomón. Ya no era la estructura ordinaria ordenada por Dios a Salomón. En sí, esto era lo que es el santuario, todo esto, nada más. Todo esto, lo que ven aquí, o sea, aquí se ve chiquito, pero los que han ido a Jerusalén como yo, o sea, mi vida he ido, pero voy a ir. Imagínate, todo esto era una fortificación enorme. No tenemos ni idea. En su época, me imagino, era el atrayente, el turismo, lo que definía Jerusalén. Y cuando nosotros vemos aquí este pasaje, nosotros vemos a Jesús entrando a Jerusalén en un asna, sentado, como rey de los judíos. Entra en el tiempo de la Pascua y la gente, como era tiempo de Pascua, había millones de gentes. No simplemente judíos, había de otras tierras, de otros países que venían simplemente a ofrecer, digamos, un holocausto, una ofrenda al templo, al santuario.
Y había, durante la Pascua, creo que no tenemos idea porque eran millones de gentes en ese tiempo de Jerusalén. Imagínate cuando hay un mundial de fútbol, si se recolecta dinero durante un mundial por todo el turismo que hay de acuerdo al mundial, imagínate en esa época. Y todo iba hacia el templo. Imagínate los sacerdotes en su Lamborghini. O sea, estaban a otro nivel estos, ¿eh? O sea, esos los que tú conoces ahorita que son ricos no son nada, estos estaban a otro nivel. ¿Estaban apoderados? No, lo siguiente, eran súper riquísimos. Todas las ofrendas que hacían ahí los traían, incluso todos los que venían del extranjero. Nos vamos a dar cuenta en la escritura que había cambistas. Cuando Jesús entra al templo y Jesús se enfada tanto que volca las mesas de los cambistas, echa fuera todos los animales, todo lo que vendían ahí, porque lo habían hecho un mercado. ¿Un mercado con qué propósito? Con ganancias, porque durante la Pascua había tanta corrupción en el sacerdocio, en todo eso, que la gente que venía desde muy lejos, gente pobre, gente que no podía dar más que quizás una paloma por una ofrenda, llegaba la gente con su animalito y todavía tenían el descaro de decirle, ¿sabes qué? Tu animal no vale para la ofrenda. O sea, no está apto. O sea, no, es más, le falta una uña. O sea, imagínate, pero le decían, no te preocupes. Mira, aquí tenemos, escoge. Todos estos son certificados por la, ¿cómo le llaman aquí? Por el azar. ¡Ah! Le ponían el sello. Mira, esos son aptos para sacrificio. Ese que tú traes, no. Cómprate uno de esos. ¿Qué hacía la gente? Pues, la gente era devota. La gente creía. Pues dámelo, ¿ya qué? Y así ganaban. Los cambistas se ganaban otra cosa por la moneda extranjera que traían. Tenían que cambiarla a la moneda del templo, no de la nación, del templo. Y ellos se ganaban un porcentaje también. Por eso cuando leemos en la escritura Jesús manda a llamar al cambista, todos se ponen, odiaban a los cambistas porque eran unos desgraciados, abusaban de los pobres, les quitaban lo que tenían. Y en ese entonces está entrando Jesús al templo, se enfada, echa todo eso patas arriba y empieza Jesús a clamar, a tirar y todo, pero detrás de él están sus discípulos viendo todo, O sea, no es Jesús nomás en escena y no, sus discípulos están ahí. Imagínate las millones de personas que están ahí. Cuando Jesús entra, Jesús no es que entra al templo, es decir, aquí. Jesús no entra ahí. Donde se encontraban los cambistas, donde se encontraban aquellos que vendían animales, todo, era aquí. Todo eso, todo alrededor, específicamente aquí. Aquí era donde se encontraban todos ellos. Todo esto consistía y le llamaban el atrio de los gentiles. Por eso cuando Jesús viene, entra al templo, no está diciendo que entra ahí, entra a la construcción en sí, entra y echa a los cambistas de ahí, voltea, se enfada y todo. Y cuando Jesús está en el templo, es a donde quiero llegar yo, dice, entonces los ciegos y los cojos venían al templo y Jesús los sanaba. ¿Qué está pasando aquí? Jesús vino en un tiempo propicio, nació en un tiempo certero, en el tiempo que tenía que nacer, bajo el dominio del imperio que tenía que estar dominando en ese entonces, pero Jesús está irrumpiendo sobre un sistema y unas tradiciones que venían ya arrastrándose desde lejos. Imagínate durante 400 años el pueblo luchando por defender sus creencias, tanta corrupción que venía corriéndose y la iglesia va evolucionando, nuevas formas, nuevas técnicas, nuevo esto, luces, audio, micrófonos, lo que quieras. Y Jesús está en ese momento ahí
Pero Jesús lo que está hablando al pueblo al momento de volcar todo eso es que no es lo que Dios estableció, no es esto lo que mi Padre ha establecido. Esto se ha convertido simplemente en un convenio político, social o como lo quieras llamar, donde todo era ganancia, ganancia, ganancia. Y Jesús está irrumpiendo en contra de un sistema establecido por la iglesia. Y Jesús se enfada tanto, pero de repente de la nada, en esta historia, te das cuenta que no tiene nada que ver ahí ese versículo, pero está ahí. Dice, y los cojos y los ciegos venían a ver a Jesús y Jesús los sanaba y empieza otra vez la historia. O sea, como que metieron ese versículo ahí, como que, ¿por qué lo metiste ahí? ¿Y por qué ciegos y cojos? Escucha. Donde Jesús sanó a esos ciegos y a esos cojos no es en el templo. Es decir, no es en esta parte. Jesús los sana aquí o acá. Yo creo que aquí. Jesús los sana en el atrio de los gentiles, en lo que Herodes había establecido y alargado el templo. El atrio de los gentiles, por cuanto es un nombre gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos, los que no pertenecían al pacto. Gente extraña, gente que no tenía nada que ver con Dios. Pero se llamaba, imagínate durante la Pascua, millones, o sea, atascado a más no poder ahí, hasta ahora que pasaban así, o sea, millones de gentes ahí, y Jesús sana a los ciegos ahí. Y lo que Jesús está diciendo, Jesús los sana, pero proféticamente Jesús está quebrando un sistema y está enseñando a la iglesia de decir, tienes que ampliar tu panorama para que veas la necesidad de los demás. Es decir, tienes que alcanzar a los perdidos, tienes que alcanzar a los gentiles, tienes que ensanchar tu bóveda donde tú ya estás muy cómodo, donde has aprendido sistemas, donde has aprendido formas, pero lo que Jesús está queriendo transmitir es que tú salgas de ahí y puedas visualizar de otra manera. No es otra cosa. ¿Por qué nos lo sanó ahí? Simplemente porque no tenían derecho a entrar ahí. Justo aquí, para entrar a esta parte, normalmente no podían entrar cojos ni ciegos ni nada. Nada. Y solo judíos. De hecho, aquí arriba de esta puerta que se llama la puerta, la hermosa, que en Hechos 3 lo vemos, cuando Juan y Pedro suben al templo a orar a las 3 de la tarde, qué sé yo, y sanan a un cojo que estaba sentado a la puerta del templo, es decir, aquí afuera, no adentro. Lo sanan aquí. Entonces ahí vas a ver, y el cojo levantándose, sus tobillos se enderezan, da un salto y se mete al templo. Y empieza, Dios me sanó. Entonces se mete. Antes no, porque no tenía derecho. E incluso había una inscripción aquí que decía, todo aquel que se atreva a entrar aquí y que no sea judío, su muerte es bajo su propia negligencia. O sea, imagínate qué rollo, que tú puedas aquí, que quieras ir al baño, si entras al baño de los hombres, muerte segura, si no eres de Sin Fronteras. O sea, dices, ¿qué rollo? ¿No pueden ir al baño? O sea, imagínate a ese grado. Pero era una religiosidad que te asombras, que te asombras. Entonces Jesús está sanando a ellos, pero proféticamente lo que Jesús está queriendo transmitir a su iglesia, a sus discípulos que estaban atrás, que estaban viendo todo, la multitud y todo, y cómo se estaban aglomerando, y quién es, y quién es aquel, quién es, y Jesús los sana, y sus discípulos viendo, los discípulos aprendiendo a ver lo que su maestro está haciendo y lo que está queriendo transmitir, y ellos lo captaron, porque en Hechos 3 es por eso que Pedro y Juan le dicen a él, hey, levántate,
Por eso, pero no simplemente eso, volviendo al versículo que yo les leí en un principio, vosotros también poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué? Tiene la vista muy corta. ¿Es qué? Es ciego. Lo que Jesús está queriendo transmitir no es simplemente que sana a un ciego. Lo que Jesús está diciendo, has perdido la fe genuina, la virtud, el afecto fraternal, el amor, la comprensión, todo eso. Iglesia, si no despertamos de lo que Dios está trayendo la dirección, nos vamos a quedar igual. ¿Me ayudas, Fabio, por favor? Jesús está viniendo en contra de un sistema. ¿Por qué les conté toda la historia para llegar ahí? Porque a veces hacemos caso omiso a lo que la historia viene detrás. Y aquí nos estamos encontrando con sacerdotes corruptos. Nos estamos encontrando con una iglesia corrupta, una iglesia que está abusando de en cuanto puede quitarle a la viuda, al huérfano. Tenían tanta costumbre, se había acostumbrado la iglesia ya a tener tanta gente durante la Pascua, a los cojos mendigando a la puerta del templo, que no entendían. O sea, es normal que esté pidiendo limosna, pues es cojo, es normal. Pero es que no es normal, porque Dios lo que quiere transmitir es que nosotros empecemos a ver en otro prisma, en otra dirección, que podamos hacer caso a la necesidad de que la gente está pidiendo. Hay muchos cojos que vienen aquí, no literalmente, gente necesitada que pasa, que escucha y dice, yo quiero ser así. Y nosotros, bien, gracias. Porque no vemos la necesidad, no comprendemos la visitación. Por eso yo decía al principio, si nosotros en nuestro espíritu no captamos a ver como Dios ve, nosotros no podemos avanzar. Nos vamos a volver religiosos, nos vamos a hacer sin fronteras. Sí, wow, sin fronteras, somos de sin fronteras. No. Dios quiere derrumbar todos los muros que están oponiéndose a su voluntad, a establecer su reino aquí. Por eso Jesús es que sana a los ciegos. ¿Por qué no entró simplemente un manco en esa escena, o alguien que no tenía un dedo? ¿Por qué precisamente tuvo que entrar un ciego y cojo? Jesús está diciendo, tienes que abrir tus ojos y yo voy a restituir toda la fe verdadera. Porque con el paso del tiempo has venido simplemente a acostumbrarte a un sistema, a una forma de ver de vida, que mi iglesia es la mejor. Es que en mi rancho yo me acuerdo, es más, mi abuela me dijo que invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones, decía Jesús. Nos hemos vuelto tan cerrados en nuestros espíritus y decimos, es que es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Es más, la iglesia es así. Dios, háblame, estoy sufriendo. Mira, es que no me entiendes. Todo yo. Pero ¿cuándo vamos a empezar a ver los deseos de Dios y a empezar a ver hacia la tierra y ver la necesidad en cómo la ve Dios? Y escucha, no es en nuestras fuerzas. Hoy sí, mañana yo sabía, Dios me está hablando y mañana voy a ir a visitar a doña Juanita.
es cuestión de emoción. Es cuestión de que nuestro corazón se apasione y tenga una convicción a quién servimos. Por eso cuando leemos en Hechos 3, Juan y Pedro suben a orar y está un cojo casualmente, que la casualidad no existe, está un cojo ahí. Jesús, Juan y Pedro van y el cojo, ¿me das? Y Pedro se le queda viendo y dice, y el cojo esperando recibir. Y Pedro le dice, mira, no tengo ni plata, no tengo ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No es su forma ni los recursos que tienes, es Él. Es Él. Es que yo, si tuviera dinero, yo podría darle a mi vecina, yo podría ayudar a los pobres. No, con lo que tienes, da. Lo que nos define como hijos e hijas de Dios, iglesia, es que Él es, no nosotros. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué tienes? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? ¿Es que realmente Dios está morando en tu corazón? ¿O simplemente es un rollo fantasioso de emociones que cada domingo que escuchas una canción se te paran los pelitos y dices, wow, Dios me habló, lo sentí? Y sales de aquí y el lunes vuelves a hacer tu vida normal, cuando sabes que Dios está metiendo el dedo en la llaga y te está diciendo, cambia esto, haz esto. Iglesia, tenemos que despabilar. Dios quiere llevarnos más lejos. Dios quiere ampliar nuestra visión de cómo ver las cosas. Pero si nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a fracasar. Vamos a hacer lo que creemos que es bien. Incluso podemos matar creyendo que es por Dios. Pablo lo hacía porque creía que era para Dios. Pero no es así. Estructuras, métodos. Cuando tú piensas que ya lo has conocido todo y metes a Dios, lo agarras y lo pones dentro de una cajita y cierras la tapadera y dices, yo ya conozco a Dios, en ese momento se te va. Se te va. Porque no estás reconociendo que eres un falto de misericordia y que eres y seguirás siendo un pecador, y que por solo su gracia es que podemos continuar. Simplemente ponte de pie, iglesia.